Buen día, bienvenidos a esta clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre el tema de acceso a memoria en modo real y acceso en modo protegido. La forma en la que los microprocesadores con la arquitectura Intel acceden a su sistema de memoria se puede dividir en dos, el modo de acceso real y el modo de acceso protegido. Los microprocesadores 8086 de Intel funcionaban con el modo de acceso real solamente, mientras que las versiones a partir del procesador 8286 y recientes pueden utilizar ambos modos de direccionamiento, ambos modos de acceso a la memoria, tanto el modo real como el modo protegido. Los procesadores 8086 tenían registros de tamaño de 16 bits y con esta longitud se pueden formar combinaciones de 2 a la 16 direcciones, es decir, aproximadamente unas 65.500 direcciones. Si cada una de esas direcciones está asociada a una memoria de 8, a una localidad de memoria de 8 bits, es decir, un byte, entonces con 16 bits se pueden formar o se pueden direccionar 64 kilobytes de memoria. Para aumentar la cantidad de memoria a la que se podía acceder con un dato de 16 bits, se ideó la estrategia de dividir el sistema de memoria en segmentos de 64 kilobytes. Aquí se muestra un diagrama que representa un mapa de memoria de tamaño de 1 megabyte, donde se indica con color azul un segmento de memoria de 64 kilobytes. En algunas bibliografías el mapa de memoria suele representarse iniciando con la dirección 0 en la parte de abajo e incrementándola hacia la parte de arriba. En otras bibliografías suele representarse el mapa de memoria iniciando con el 0, con la dirección 0 en la parte de arriba e incrementando hacia la parte de abajo. A cada segmento de la memoria se le asigna una dirección de inicio, también llamada dirección base. Entonces, para acceder a un dato que está dentro de un segmento, por ejemplo este dato, se le agrega un número a la dirección de inicio que se denomina desplazamiento. Entonces, si yo quiero acceder a un dato, por ejemplo el dato 1F000, y sé que está dentro del segmento con dirección de inicio 10000, pues le agrego un desplazamiento de cantidad F000. Hay que recordar que estas direcciones están en hexadecimal, son dígitos en hexadecimal. Por acá abajo hay que recordar que en el sistema de memoria hay direcciones que están ocupadas por programas que permiten el funcionamiento del sistema operativo en una computadora y de los dispositivos de entrada y de salida. En el caso de las computadoras con procesador 8086, el sistema operativo en disco o DOS. El procesador sabe la dirección de inicio de los segmentos que se definan en el sistema de memoria, porque esta dirección se forma con un dato que se almacena en los registros de segmento. Hay que recordar que tenemos registros de segmento CS, DS, S y SS en el procesador 8086 y en los procesadores a partir del 8286 los registros FS y GS. Estos registros son registros de 16 bits. Es común encontrar esta sintaxis para formar una dirección, la dirección de un dato a la que se quiere acceder. Entonces, el primer dato de 16 bits, hay que recordar que estos números están en hexadecimal, entonces cada dígito en hexadecimal corresponde a 4 bits, por lo tanto tenemos 16 bits en este número. Entonces, el primer dato de 16 bits es el número almacenado en el registro de segmentos o en uno de los registros de segmento, y este dato corresponde al inicio del segmento con el que está relacionado. En este caso, CS es el segmento de código, entonces aquí estaría asociado a un segmento de código. Los segmentos de código son los segmentos donde se almacenan instrucciones o se empiezan a escribir los programas. Entonces, este primer dato en esta sintaxis correspondería al inicio del segmento de 64 kilobytes en modo real, en este modo de acceso, modo real,
y este dato está almacenado en uno de los registros de segmento. El segundo dato corresponde al desplazamiento. Si nosotros queremos acceder a un dato que está dentro del segmento, entonces tenemos que saber el desplazamiento. Ahora, ¿cómo formamos la dirección real del dato al que queremos acceder? Aquí observen que tenemos un dato de 16 bits, mientras que la dirección de inicio del segmento es de 20 bits. Entonces, para formar la dirección de inicio, aumentamos un 0 en esta sintaxis y sumamos la dirección de desplazamiento, y con eso obtenemos la dirección final del dato al que queremos acceder. Este modo de acceso a memoria se denomina modo de acceso real. En los microprocesadores Intel, a partir del procesador 8286, es posible seguir utilizando el modo real, en donde el cálculo de la dirección se puede realizar, como acabo de describir en la diapositiva anterior. De esta forma es posible seguir utilizando los programas realizados para el procesador 8086 en las nuevas versiones de los procesadores. Un programa ensamblador puede tener diferentes modelos de programación en los que se pueden definir diferentes segmentos de código. Por ejemplo, el segmento de, diferentes segmentos, por ejemplo, el segmento de código, el segmento de pila, el segmento de extra y un segmento de datos. U otros segmentos auxiliares, el segmento FS y el segmento GS. Y para alcanzar alguna de las direcciones o una dirección de algún dato que esté contenido en alguno de estos segmentos, se utiliza la estrategia que vimos en la diapositiva anterior, en donde se toma la dirección de inicio del segmento, que debería estar almacenada en alguno de los registros de segmento, y se le agrega un desplazamiento. Esos desplazamientos están almacenados o deberían estar almacenados en otro registro. Por ejemplo, en el caso del segmento de código, tenemos que, si nosotros queremos ir accediendo instrucción a instrucción, esas instrucciones están almacenadas en alguna localidad de memoria. Entonces, si nosotros queremos acceder a alguna instrucción en el segmento de código, tenemos que dar o tenemos que conocer la dirección de inicio y el desplazamiento para alcanzar la dirección de la instrucción a la que queremos acceder. Entonces tendríamos una sintaxis como esta. CS es el contenido del segmento de código del registro CS, que sería este. IP es el contenido del registro de apuntador de instrucción, IP. Entonces, para alcanzar una instrucción o la instrucción que queremos ejecutar en el segmento de código, tendríamos que dar el inicio o la dirección base del segmento de código y el contenido del índice del registro apuntador de instrucciones, IP. Con esto formaríamos la dirección a la que queremos acceder. O si nosotros estamos trabajando con procesadores que utilizan registros extendidos, es decir, aquellos registros de tamaño de 32 bits en los procesadores ya más modernos respecto al 8086, pues se utilizaría entonces como desplazamiento el registro EIP. En esta tabla, por ejemplo, tenemos que los registros de segmento CS, SS, DS, ES, FS y GS se pueden utilizar en conjunto, como en este ejemplo, con desplazamientos contenidos en diferentes registros. Por ejemplo, el CS se puede utilizar con el registro IP para generar alguna dirección de alguna instrucción. El registro SS, el segmento de pila, se puede usar en conjunto con un desplazamiento contenido en el registro SP o contenido en el registro BP para generar una dirección en la pila o en la sección de pila, y así sucesivamente. El registro DS se puede usar en conjunto con diferentes registros, por ejemplo, registros de propósito general, como son AX, BX, CX o DX, o el registro SI,
Entonces se pueden generar direcciones en la sección de datos o en el segmento de datos. El registro ES o registro extra se puede usar en conjunto con el registro DI para formar direcciones destinadas a almacenar cadenas. Aquí hay un ejemplo de cómo generar una dirección para acceder, por ejemplo, a una instrucción en el segmento de código. Entonces, si nosotros tenemos que en el registro de código CS está escrita una dirección en hexadecimal 1400, y nosotros tenemos escrito en el registro IP un valor de 1200 en hexadecimal, entonces como vimos en la diapositiva anterior, agregamos un 0 a este número contenido en CS, nos queda 14000 en hexadecimal, y agregamos el contenido del registro IP, es decir, 1200 en hexadecimal, lo cual nos daría una dirección, la dirección 15200 en hexadecimal. Aquí nuevamente en esta figura están representados 4 segmentos y sus direcciones de inicio en hexadecimal. En los registros correspondientes a cada uno de estos segmentos está asociada la dirección de inicio. Nada más hay que observar que para producir la dirección de inicio, al valor que está almacenado en el registro de segmento hay que agregarle un 0. Una de las características de esta estrategia de manejo de memoria por segmentos es que un programa puede moverse de localidad de memoria cambiando únicamente lo que es la dirección del segmento y sin cambiar los desplazamientos que están asociados a las instrucciones en un programa. Entonces, como vemos, en el modo de acceso real, nosotros tenemos que las direcciones para acceder a algún dato en alguno de los segmentos está directamente formada a través de los registros de segmento. Ahora el modo de acceso protegido. El modo de acceso en modo protegido es la forma en la que los procesadores 8286 y posteriores, todos los procesadores posteriores a la versión 8286, realizan el acceso al sistema de memoria. En este caso, la dirección en el sistema de memoria a la que se quiere acceder no se genera directamente con un número a partir del número almacenado en un registro de segmento, pero sí se utiliza este valor de manera indirecta. En el caso de acceso en modo real, los segmentos en la memoria pueden ser de tamaño de 64 kilobytes, mientras que en el caso del modo protegido, debido a que se pueden usar registros de tamaño de 32 bits, es posible acceder a segmentos de tamaño de hasta 4 gigabytes. Ahora en el modo de acceso protegido, el contenido de los registros de segmento se utiliza para acceder a una tabla llamada tabla de descriptores. Es posible acceder ya sea a una tabla de descriptores denominada tabla de descriptores globales o a una tabla de descriptores denominada tabla de descriptores locales. Cualquiera de las dos tablas a las que acceda tienen una cantidad de 8192 descriptores que se pueden seleccionar a partir de algún dato almacenado en el registro de segmento. Cualquiera de los descriptores que se seleccione de esta tabla, por ejemplo, un descriptor global, tiene una longitud de 64 bits y dentro de estos 64 bits contiene la dirección base que va a servir como dirección de inicio de algún segmento. Además, dentro de estos 64 bits del descriptor hay un dato que se denomina límite y este límite permite establecer cuál va a ser la longitud del segmento que se va a direccionar. También se tienen algunos bits denominados bits de acceso o de permisos que van a permitir
dar acceso o restringir acceso a estos diferentes segmentos. Por ejemplo, en este diagrama de aquí tenemos expresados dos descriptores locales en donde se tiene una dirección base que determina el inicio de un segmento y tenemos un dato límite que determina la longitud de este segmento. Acá tenemos otro descriptor que tiene su dirección base que determina el inicio de otro segmento, la dirección, el dato límite que determina la longitud de este segmento. Cuando se realiza un programa y se selecciona dentro del programa el tipo de modelo que se va a utilizar, posteriormente nos referiremos a modelos. Modelos están relacionados con la cantidad de secciones que se definen en un programa dependiendo el uso del programa. Entonces, cuando se selecciona el modelo del programa, se selecciona la cantidad de segmentos que va a ocupar dicho programa. Entonces se define el tipo de tabla de descriptores que se van a usar. En programas, por ejemplo, con un solo segmento de código, es posible utilizar una tabla de descriptores globales, mientras que en programas que utilizan segmentos múltiples, es posible utilizar la tabla de descriptores locales para definir cada uno de los segmentos que se van a utilizar dentro del programa. Entonces, como vemos, en el modo de acceso a memoria protegido, los datos que están almacenados en los registros de segmento no se utilizan directamente para generar la dirección de los segmentos a los que se quiere acceder, sino que se utilizan para generar primero tablas, para seleccionar de tablas de descriptores, los descriptores que contienen la información de inicio de segmento y la longitud de segmento. En esta diapositiva se presentan de forma breve los bits que componen los campos de los registros de segmento y del descriptor que veíamos en la diapositiva anterior en los procesadores de 32 bits, es decir, a partir de la arquitectura del procesador 86. Aquí, por ejemplo, el registro de segmento, que es el dato que se toma para generar, para obtener de la tabla de selectores el descriptor de segmento adecuado, está compuesto de 16 bits, porque por el código de selector de 13 bits se pueden formar 2 a la 13 combinaciones, es decir, esta parte de lo que es el segmento de código de 13 bits puede darnos 8192 descriptores. Entonces, dependiendo del dato que nosotros tengamos en alguno de los segmentos de código, en esta sección del registro, podemos seleccionar alguno de los 8192 descriptores. Los otros bits, los 3 bits menos significativos del registro de segmentos serían el RPL, que da el nivel de privilegio para poder acceder a diferentes registros. Entonces, diferentes registros van a tener diferente nivel de privilegio. Un registro con mayor privilegio que otro, perdón, un segmento con mayor privilegios que otro va a tener prioridad de acceso, por supuesto que los otros. Entonces, estos dos bits definen el nivel de privilegio para acceder a un registro. El siguiente bit, el bit TI, nos dice si vamos a usar la tabla de descriptores globales o tabla de descriptores locales. Entonces, este dato se puede asignar en los registros de segmento, ya sea de código, datos, extra, de pila, etc. El descriptor que está de este lado está formado por 64 bits. 32 de ellos
van a formar, se utilizan para formar la dirección base, que va a servir para indicar el inicio de los segmentos. Otros 20 bits se usan para definir el tamaño del segmento a través de este campo de límite. 8 bits se utilizan para definir derechos de acceso a cada uno de los segmentos. Y tenemos algunos otros bits auxiliares. Por ejemplo, los derechos de acceso nos permiten, a través de estos 3 bits, definir si el descriptor pertenece a un segmento de datos o si pertenece a un segmento de código. Hay que recordar que los segmentos de datos se utilizan precisamente para guardar datos que se van generando en un programa. Los segmentos de código se utilizan para guardar instrucciones que vamos estableciendo de forma secuencial en un programa para realizar alguna tarea. Entonces, cuando nosotros queremos acceder a un segmento de datos, o es para leer datos o es para escribir datos. Entonces podemos establecer estos bits, por ejemplo, para habilitar la escritura de datos o para restringir la escritura de datos, o si nosotros queremos leer alguna instrucción en el segmento de código, nosotros podemos habilitar los bits de tal forma que nosotros podamos leer datos de este segmento o podemos restringir la lectura de datos. Hay otros bits, por ejemplo estos de acá arriba, G, D, A, B. Si nosotros tenemos D igual con 0, nosotros estamos diciendo que queremos usar instrucciones de 16 bits compatibles con el procesador 8086. Si ajustamos en 1, estamos diciendo que queremos usar instrucciones de 32 bits. Por ejemplo, si nosotros tenemos G igual con 0, nosotros estamos especificando el límite del segmento en este valor. Si nosotros hacemos G igual con 1, estamos especificando que el límite que tenemos aquí, el dato que tenemos aquí, se va a multiplicar por 4 kilobytes. AB indica si el segmento está disponible o si los segmentos que están siendo apuntados no están disponibles. Bueno, esta es una breve descripción del modo de acceso protegido. Entonces vemos la diferencia entre el modo de acceso real y el modo de acceso protegido. El modo de acceso real utiliza estos registros de segmento para generar directamente las direcciones las direcciones de segmento a las que se quieren acceder, mientras que el modo de acceso protegido utiliza estos datos en los registros de segmento, pero para seleccionar lo que son descriptores que contienen información de los segmentos de datos, la longitud de los segmentos de datos, así como algunas características para restringir o permitir el acceso a esos segmentos de datos. Estas son las referencias de donde ustedes pueden abundar un poco más en estos temas. Son las referencias que yo utilicé para realizar esta presentación. Si quieren profundizar un poco más, les recomiendo acceder a estas referencias. Por ahora eso es todo, les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.